Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga este día una vez más. Aquí estamos para traerte una palabra de restauración, una palabra que vaya edificando tu ser en Cristo. Y recordará que en estos días estamos hablando del fruto del Espíritu, cómo va siendo transformado tu ser por el Espíritu Santo de Dios. Y para este día vamos a hablar de la templanza, el dominio propio. Si recordarás, en la oportunidad pasada estuvimos hablando del amor. Y es importante que tú entiendas que el fruto del Espíritu está todo conectado. Por eso es probable que hablándote de uno te mencione el otro, porque es el fruto del Espíritu. Son 9 características que se van a formar en ti, ¿verdad? Estando en Cristo por el poder del Espíritu Santo, quien te va ayudando durante todo el camino. Es como va siendo transformado tu ser. Pero todo esto trabaja en conjunto. Uno trabaja junto con el otro y se ayudan entre sí para seguir desarrollándose. Así que quiero que tengas esto pendiente. Y no olvides que cuando hablábamos del amor, hablábamos del fundamento solamente. En estos días vamos a estar hablando del fruto del Espíritu, pero específicamente fundamento, porque el tema del ser es algo que es hasta el final, como dice Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Que el Dios de paz, Primera de Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz tenga todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, que lo tenga irrepresible, que lo santifique, ¿verdad? Para que sea hallado irrepresible el día de regreso del Señor. O sea, que el trabajo que el Espíritu Santo comienza a hacer en toda persona que viene al Señor es un trabajo que va siendo perfeccionado, ¿verdad? Hasta el día del Señor. Así es que es importante que entiendas que esto es una obra que Dios está haciendo en tu ser, le está restaurando. Ya ha sido rescatado, Jesús pagó un rescate por ti, ya no vives bajo los rudimientos del mundo, ya no vives bajo esclavitud del pecado, sino que ahora tú vives bajo el gobierno del reino de los cielos, ¿verdad? Y mientras estás ahí, tu ser va siendo transformado, todo tu ser, espíritu, el espíritu del hombre, alma, el alma del hombre, mente, pensamientos, ¿verdad? Deseo, voluntad, emociones, sentimientos, estas cosas tienen que ir siendo transformadas en tu ser. Lo que tu cuerpo comience a manifestar una vez que estás en Cristo, una vez que te conviertes en un hijo de Dios, es la semejanza de Dios. Amén. La semejanza como debió ser desde el principio se está restaurando en cada uno de nosotros. Y es importante que entiendas que el Espíritu Santo está trabajando en ti, transformando tu ser. Y por eso es que tenemos que conocer el fruto del Espíritu. Tú tienes que saber qué es lo que Dios está trabajando en ti y cómo lo está haciendo. Amén. Y el que comenzó en cada uno de nosotros esta obra la perfeccionará hasta el día del Señor, pero tiene que ser en avance, de gloria en gloria y de victoria en victoria, hasta que seas totalmente perfeccionado. El hombre perfecto que Dios creó en el jardín de Edén, este es el hombre que va a resucitar para morar eternamente. El hombre fue creado y por eso es que el hombre lleva la eternidad dentro de sí. El hombre no quiere morir porque el hombre fue creado para vivir eternamente, pero como murió espiritualmente, entonces entró también la muerte al cuerpo. Pero como Cristo recuperó eso para ti, así como espiritualmente estaba muerto y por eso te conducía a la muerte, ahora espiritualmente está vivo y por eso te conduce a la vida eterna. Y como mismo Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y perfeccionado, tú también vas a resucitar con un cuerpo perfeccionado en el día del Señor. Amén. Así que quiero que escuche esto. No sea de lo que te conformen solamente con ser resucitado en la segunda resurrección. Y de esto hablaremos otro día. Pero de los que se santifiquen
y resucitarán en la primera resurrección, el día del Señor. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde la iglesia está siendo preparada. Amén. Aquí estamos hablando de un pueblo que Dios ha escogido para Jesús, que está siendo preparado para morar y gobernar con Jesús eternamente. Que quede claro, yo no estoy hablando de segunda resurrección. Yo estoy hablando de primera resurrección. Todo el que resucite en la primera resurrección tiene que ser santificado todo su ser y tiene que ser hallado irrepresible, y para esto el fruto del Espíritu tiene que estar creciendo en ti día a día. Por eso tienes que conocerlo. Y recuerda que el fundamento que hablábamos del amor era amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando tú aprendas a amar a Dios sobre todas las cosas, obedeciéndolo voluntariamente, temiéndolo, amando lo que Él ama y teniendo comunión con Él, un sinnúmero de detalles que vamos a ir profundizando en lo adelante con ellos, pero quiero que tomes lo esencial ahora, así como el amor al prójimo. Recuerda que estos fueron los 2 mandamientos que Jesús dijo, que en ellos se resumían todo, y cuando profundizamos en ellos nos damos cuenta que es verdad, porque si te pones a pensar en los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20, ¿verdad que sí? Lo puedes encontrar ahí, y cuando tú amas a tu prójimo, tú no le vas a robar. Así que cumples el mandamiento de no robar. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no vas a cometer homicidio. ¿Estamos? Entonces no vas a ser un matador, un asesino, como dice el mandamiento. Cuando tú lo amas, tú no calumnias. Cuando tú amas, tú no codicias el bien de otro. Tú no deseas que a otro le vaya mal. Tú no le levantas falso testimonio. O sea, todo lo que es los mandamientos de Dios se cumplen cuando tú amas al prójimo, y amarlo como a ti mismo. Tiene que haber un equilibrio. Y ahí es donde vamos a conectar el amor con el dominio propio en este día. Porque el dominio propio es balance, es equilibrio. Es el dominio sometido a disciplina voluntariamente, usando el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que tener un equilibrio. Dice como a ti mismo. No puedes amarte a ti mismo más que a tu prójimo, porque es egoísmo. No puedes amar a tu prójimo más que a ti mismo, porque Dios no quiere que tú ames a los demás más que a ti, porque eso es fuera de balance, fuera de control, fuera de dominio. Tiene que haber un balance entre el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Tú no puedes, si tienes un pan, no puedes dárselo a tu prójimo todo a él y quedarte sin nada. Tú le das la mitad para que él se sustente con la mitad y tú tomas la mitad. Tienes que amar a tu prójimo. Hay condiciones que aplican a hacer algo diferente, pero ya no es por el amor. Si lo haces es por una necesidad. Por ejemplo, si hay una persona que está en necesidad y tú tienes que cederle algo, ya no es por falta de amor a ti mismo que tú lo estás haciendo, sino porque esa persona tiene una necesidad que requiere que tú te sacrifiques para beneficiarlo a él. Eso pasa muchas veces, pero no tiene nada que ver con el balance, con el dominio que hay que tener en lo que Dios nos manda a hacer en cuanto al amor se refiere al prójimo y a nosotros mismos. Dios quiere que las cosas sean compartidas para todos por igual. Y este caso se da mucho con las madres. Las madres atienden a los niños y no se atienden a ellas mismas. Siempre piensan primero en los hijos que en ellas. Y aquí hay un desbalance total. Es por eso que usted ve que eso es, óigame, cuando usted incumple el mandamiento, usted está mal acostumbrando al otro. Y usted tiene que saber que cuando usted no se atiende a usted para usted tener la fuerza para atender a sus hijos también, usted lo está haciendo en el orden incorrecto y por lo tanto el sacrificio que usted está haciendo realmente no va a producir fruto porque usted está mal acostumbrando a sus hijos. Sus hijos tienen que aprender a amar a usted también, a valorarla y a cuidarla. Amén. La familia es un equipo. Esta es la manera que yo siempre lo expreso. Un equipo donde todos deben ser beneficiados. Dios no entra a una familia para pensar en uno, Dios entra para pensar en todo. Debe de haber un balance, un dominio en el amor, en la forma que se ama. Y entendiendo que este dominio, este balance es para el amor al prójimo y a uno mismo, tienes que entender que el amor a Dios es algo superior. Pero ¿qué es lo que me gusta de Dios? Cuando tú comienzas a obedecer a Dios porque lo ama y comienzas a desarrollar, óyeme, el amor a Dios te va a enseñar cómo amar al prójimo y cómo amarte a ti mismo. Eso es lo que me gusta de Dios, que realmente cuando Dios te dice,
Ámame a mí primero, es porque Dios sabe que solamente amándolo a Él primero podrás cumplir con el resto. Así es que te digo desde este día, el amor es el primer fundamento, es el fruto del Espíritu que tiene que ser ejecutado, ¿verdad? En bondad, justicia y verdad, como dice la palabra. Ahora sí, vamos al dominio propio, pero quiero que recuerdes algo del dominio propio. ¿Qué es lo que quiero que recuerdes del dominio propio? Que no solamente vamos a hablar de él, sino que también vamos a hablar un poquito del Espíritu, el Espíritu Santo, el cual produce ese fruto en ti, ese fruto de la templanza. Y vamos a repetir nuestra lectura, ¿verdad? De Gálatas 5, 22 y 23, para que estemos claros aquí cuando Pablo está hablándole a la iglesia en Gálatas, diciéndole cuál es el fruto del Espíritu que debe de ir creciendo en cada uno de nosotros, desarrollándose. Él está ahí. Cuando el Espíritu Santo te sella, esa semilla es depositada. Y esa semilla tiene que comenzar a crecer hasta dar fruto visible. Amén. Y que sean genuinos. Dice la Biblia que si no son genuinos, el día de la prueba se van a quemar. El fruto del Espíritu no puede ser fingido. El fruto del Espíritu tiene que ser genuino en ti. Amén. Ten eso bien pendiente, porque aquí no estamos hablando de pertenecer a una religión y comenzar a vivir de apariencia. No. Como yo veía una exhortación que hacía una hermana, de hecho, en días pasados me llamó una pastora para decirme que tuvo una revelación acerca de unos mangos muy bonitos que vio y por dentro estaban dañados. Y ella decía, si los niños se comen esos mangos se van a enfermar. Y ella me dijo, yo quiero tener un entendimiento claro de lo que significa esto. Y hoy mismo estaba viendo una exhortación que estaba haciendo otra pastora acerca de cómo en la iglesia hay tantas personas en esta condición. Por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están dañados. Y la cuestión es que están manifestando en sus palabras, en sus consejos, están manifestando ese daño que llevan por dentro. Y sabe, he escuchado testimonio, conozco a un evangelista que ahora mismo ya no está en los caminos del Señor por causa de esta misma situación. Él dice que él era un evangelista lleno de fuego y de poder, pero que él vivía en fornicación. Y que él le aconsejaba a los jóvenes, oye, mire el evangelista de los jóvenes, le aconsejaba a los jóvenes y le decía que eso no era nada, tener sexo. Que eso no era nada, que eso era algo sacado fuera de contexto de la Biblia. Y este muchacho le aconsejaba a las parejas que no importaba, si ellos eran pareja, no importaba que no estuvieran casados, ellos podían tener sexo. Y él mismo lo hacía, hasta que el Espíritu Santo lo confrontó un día. Cuando el Espíritu Santo lo confrontó, él le dijo a la pastora, yo no puedo tomar la Santa Cena, porque yo no estoy bien delante de Dios. Y la pastora le dijo, tú eres un líder aquí. Y si la gente ve que tú no tomas la Santa Cena, va a pensar que tú estás mal. Pero es que estoy mal, sí, pero tú tienes que aparentar que está bien, tú tienes que tomar la Santa Cena. Tú es terrible. Yo te estoy hablando de testimonio verdadero, cómo está la iglesia. Y yo le decía a la hermana que tuvo la revelación, yo le decía, eso es cómo está la iglesia. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y eso es lo que están hablándole a los nuevos creyentes, dándole información fuera que no está respaldada por la palabra. O que está fuera de contexto. Claro, como el niño no sabe nada de la palabra, como todavía necesita tutor, un tutor enfermo, lo que le va a dar es palabra mala, palabra adulterada. Esto es bien peligroso, porque mira, la Biblia es clara cuando dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Es mejor que se enrede una soga en el cuello y se tire una piedra amarrada, ¿verdad? Y se tire en lo profundo del mar. Esto es bien peligroso. Tú no sabes, óyeme, yo no quiero traer condenación a la vida de nadie. Yo lo que quiero es traer arrepentimiento. Entiende cuando me escucha que el motivo de esto es restauración. Restauración para ir siendo perfeccionadas, pero perfeccionada en amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. Por eso es que el fruto del Espíritu es un tema tan importante para cada persona que viene al Señor. Y es por eso que tienes que entender que así como todo fruto del Espíritu tiene que ser ejecutado en justicia, bondad y verdad, tiene que ser genuino. Tú tienes que venir a la presencia del Señor, como hablábamos una pastora y yo en estos días. Cada vez que el Espíritu Santo te enfrenta ante una falta
que debe ser mejorada, que debe ser para crecer, para desarrollar. Aquí la cuestión no es coger un látigo y romperte la espalda, es arrepentirte y pedirle a Dios. Por eso la comunión, por eso es tan importante la relación con Dios en amor, porque Dios mismo es que va a ir edificando tu ser. Dice la Biblia claramente que quien da el crecimiento es Dios. Quiere decir que aquí la persona que Dios llama para dar la palabra, esa es su responsabilidad, dar la palabra. Amén. Pero quien da el crecimiento es Dios. Por lo tanto, mi deseo es que tú tomes la palabra, que seas enfrentado por ella, que esa palabra sea esa misma espada que corta, divide el alma y el espíritu, te hace entender cuando estás mal en tu alma, cuando el espíritu te habla, cuando tú puedes decir, Dios habló a mi espíritu y me dijo, te enfrentó, te confrontó con las necesidades de tu alma para que tú en comunión puedas decirle lo que tú entiendes que estás necesitando. Señor, quiero que sigas edificándome en amor, por ejemplo. En cualquiera de los frutos del Espíritu, hoy tal vez vas a decirle al Señor que te edifique aún más, a un nivel mayor en dominio propio. Yo no sé a qué nivel de dominio propio tú estás, pero te voy a decir algo. Esta restauración, esta perfección, esta santificación es hasta el día del Señor. La cuestión es que tiene que ir de aumento en aumento. Nunca nadie aquí en la tierra ha llegado lo suficientemente lejos como para no tener que decirle al Señor, llévame a un nivel mayor. De hecho, un abismo llama a otro abismo. Cuando tú alcanzas una etapa, el mismo Espíritu Santo te hace sentir la necesidad de que quieres algo más. Así es que es importante que entiendas, aunque estemos hablando de cosas fundamentales en este día, esto tiene que ir de aumento en aumento. Así es que vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es lo mismo que dominio propio. Yo quiero que te lo aprendas de memoria. Tienes que saber lo que llevas dentro y lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que crecer en conocimiento. Y de eso quiero hablar, porque me gusta lo que dice Pedro en Segunda de Pedro. Yo te lo voy a leer de una vez. Yo te lo voy a buscar. Segunda de Pedro 1:6. Yo te lo voy a buscar inmediatamente, porque es que esto es importante. Mira lo que dice la carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Mira, te voy a leer desde los versículos 5, no solamente el 6. Pero mira lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta este versículo. A mí me encanta esta palabra y es muy propicia en esta hora. Mira, quiere decir que una vez, óyeme, el otro día estábamos hablando de la naturaleza divina. Fuiste llamado a participar de la naturaleza divina. ¿Sabes qué? Un hermano que ya murió, cuando él vino al Señor, él soñó que un ángel se le acercó y le dijo, fuiste llamado a participar de la naturaleza divina. Y cuando él se lo comentó a un hermano en la iglesia, el hermano lo reprendió. Le dijo, divino nada más puede ser Dios. Eso es mentira. ¿Cómo? Eso no fue un ángel que te habló. Eso fue un demonio. Eso es un engaño. Ignorancia. No conoce la palabra. Aquí mismo el apóstol Pedro dice que fuimos llamados a ser participantes de la naturaleza divina en el versículo 4. Usted y yo, como hijos de Dios, creados a semejanza de Dios, una vez que hemos sido llamados en Cristo, somos llamados a participar de esa naturaleza. ¿Qué naturaleza? De lo que estamos hablando, todo su ser.
el fruto del Espíritu creciendo y desarrollándose en usted por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es lo que me gusta? ¿Por qué digo que me encanta esto? Porque dice, a la fe añádele virtud. Primero vienes por fe, pero no te puedes quedar en fe, sino que tienes que crecer. Y fíjate que aquí cuando va hablando de añadir, dice varias cosas que están en el fruto del Espíritu, como lo es la paciencia y el amor. Amén. Y cuando habla de afecto fraternal, de tener piedad, por supuesto que está hablando del mismo amor. Usted tiene que tener bondad, piedad con los demás. Amén. De hecho, de ahí viene la palabra impío. Impío es una persona que no tiene piedad. Amén. Así es que quiero que entiendas que una vez que viniste a Cristo, no solamente debes de quedarte en la fe que tienes en Él, sino que tienes que crecer. Y dice que tienes que añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Vamos a dejarlo hasta dominio propio, aunque ya te leí todo lo otro, vuelve y léelo de nuevo, digiere esto. Esto es un alimento muy, 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 muy poderoso para el crecimiento en el espíritu que te hablaba. Así es que quiero que tengas pendiente esta palabra que te estoy hablando, porque cada una de estas palabras conecta a lo próximo que tenemos que seguir creciendo en. O sea, en lo que tenemos que seguir creciendo. Amén. Quiero que todas estas cosas estén claras y estén frescas en ti. Y recuerda que dijimos que íbamos a estar hablando un poquito del Espíritu Santo, del que hace que ese fruto se dé en ti. Y hoy quiero hablarte del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y sé que algunas personas dirán por ahí, Trinidad, ¿de dónde viene eso? Bueno, pues te voy a decir, en el segundo siglo, un hombre llamado Tertuliano por primera vez usó este término para referirse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo vas a encontrar en la Biblia, pero no sé por qué la gente se hace tanto lío con estas cosas. Es solamente una manera él buscó una manera, y a mí me parece apropiada, de expresar la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, cualquier persona que no se le haya sido revelado esta unidad, tal vez lo encuentre difícil, pero solamente el Espíritu Santo es quien nos revela. Y si tú necesitas esta sabiduría, este conocimiento, pues en tu comunión con Dios, ¿verdad? En la edificación del amor, amando a Dios y teniendo tiempo con Él, pues puedes encontrar esta revelación que solamente viene del Padre, el que da el conocimiento. Trinidad es una palabra que no encontrarás en la Biblia, pero que expresa la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Trinidad es conjunto de tres. Es para expresar una sola cosa, ¿verdad? Pero en un conjunto de tres. Es como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Entonces, por eso Tertuliano usó esta palabra y la Iglesia Católica siguió usándola en lo adelante. Y otras religiones que surgieron después no la han aceptado, pero realmente, dije porque no están en la Biblia, pero realmente no creo que le hace daño a nadie para la salvación. Al contrario, le da más claridad para entender al Dios que es tan difícil poder entender las cosas espirituales. Nosotros que vivimos bajo este mundo, bajo un gobierno, ¿verdad?, que solamente se dedica a alimentar la carne y hacer que el alma se vaya perdiendo por esa mala alimentación, porque la alimentación no puede venir de la carne, tiene que venir del espíritu, ¿verdad? Un espíritu que esté vivo y en conexión con Dios, el cual le habla a tu espíritu por el poder del Espíritu Santo, para tú recibir lo que Dios quiere darte, para tú seguir creciendo. Así es que esta palabra Trinidad no la vas a encontrar, pero expresa la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hay una orquesta, por ejemplo, con 3 personas, tú no le vas a decir la orquesta de Juan, Pedro y Lucas, sino que tú le vas a decir el terceto, por ejemplo. Ahí ya tú estás mencionándolo a los 3. Y sencillamente esto fue lo que buscó Tertuliano en ese entonces. Y esto es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando decimos la Trinidad, la 3 divina persona. Y sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No porque sea en posición menor, sino porque así es como la mencionamos: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sencillamente ellos 3 son uno, son iguales en esencia. La diferencia entre ellos es que ellos están ejecutando diferentes funciones. Dios está ejecutando la función de Padre en el cielo. El Hijo está ejecutando la función de Dios Hijo, ¿verdad? Y cuando estuvo aquí en la tierra, aunque era Dios,
estaba tomando una posición de hombre, que es lo que sabemos que dice Filipenses, ¿verdad? Si vas a Filipenses 2, lo vas a encontrar por ahí, la quinosis de Dios. No vamos a hablar de eso ahora, pero sí, Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, pero Él era Dios. Amén. Él es Dios y Él seguirá siendo Dios por siempre. Igual el Espíritu Santo, la naturaleza divina de ellos tres es la misma, su esencia, lo que ellos portan. ¿Y por qué dicen la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablando de ellos como si fueran personas de carne y hueso? No tiene nada que ver tampoco. Sabemos que Dios es Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando el Hijo estuvo aquí, se materializó, se encarnó, como dice la Biblia, se hizo hombre. Pero sabemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son espíritu. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Usted no puede ver al Espíritu Santo, es espíritu, pero ¿por qué persona? No es que estamos diciendo que sea una persona de carne y hueso. Realmente es una manera, es la forma. Mira, nuestro vocabulario, como he dicho en otras ocasiones, no es tan amplio como para poder expresar todas las cosas y los misterios del cielo, y por eso lo expresamos en esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque ellos sean espíritu, en su cómo ellos actúan, la manera de accionar en ellos es como una persona. Así es como nosotros podemos identificar nuestra semejanza con el Creador, ¿verdad? No tenemos la capacidad para expresarlo en otras formas, pues así lo decimos, persona. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros que somos personas, sienten. Usted sabe que Dios siente. Cuando usted habla en la Biblia, Dios siente, Dios oye, aunque el Espíritu, usted no le ve que tiene un ojo porque usted no lo ve, usted no lo ve que tiene un oído porque usted no lo ve, pero es la manera como los profetas y cada uno de nosotros podemos identificar a Dios en la semejanza con los seres humanos. Amén. Así es que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Es importante que usted entienda por qué Trinidad y por qué persona. Ni es porque está en la Biblia la palabra Trinidad, ni es porque es una persona de carne y hueso, sino que ellos tres son uno. En esencia y en función son diferentes. Es como nosotros. Mire cómo Dios hace las cosas. Ellos tienen funciones diferentes. Los ángeles tienen funciones diferentes. Los seres humanos tienen funciones diferentes. Todos tenemos que ser transformados a la imagen de Él. El ser tiene que ser transformado. Para todos es lo mismo. Pero en el hacer, lo que vamos a hacer, Dios hace cosas diferentes en nosotros para el hacer, ¿verdad? Los talentos, los dones son diferentes porque vamos a hacer cosas diferentes. Pero en el ser, cuando hablamos del fruto del Espíritu en tu ser, para todos es lo mismo. Todo cristiano tiene que ser transformado a la imagen de Cristo. Todo cristiano tiene que crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Amén. Que quede claro esto, todos tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto para la obra. Usted crece, usted nace de nuevo, usted crece, usted madura y usted se mantiene fiel y firme, obedeciendo al Dios que todo lo conoce, al Dios que ya hizo las obras de antemano para que usted camine por ella. Así es que quiero que en este día usted entienda que Dios le está diciendo que otro fruto del Espíritu es el dominio propio, la templanza, y que es necesario que usted crezca en ese dominio. Es necesario que usted crezca en esa templanza. Que quede claro, es dominio propio, no dominio a los demás, porque muchas personas se han dado a la tarea de querer dominar a los demás. Ellos no se disciplinan a ellos mismos y quieren disciplinar a otros. Y la cuestión es que el fruto es para usted personalmente. Cada uno de nosotros tiene que crecer en el dominio propio, en la disciplina, autodisciplina. Y me gusta porque de aquí es donde procede la palabra discípulo. Cuando la palabra griega discípulo, como se tradujo, lo que quiere decir es disciplina. O sea, Jesús tomó estos hombres para disciplinarlo. ¿Disciplinarlo cómo? Como usted y yo debemos ser disciplinados. Y esta es una de las disciplinas, el dominio, autodominio.
Y tenga cuidado, no me vaya a confundir el autodominio con la autosuficiencia. Dios no llamó a nadie para ser autosuficiente, como muchas personas por ahí dicen. Tienes que ser independiente. Bueno, vamos a pensar bien de qué estás hablando, porque cada uno de nosotros necesita depender de Dios. Nuestra autodisciplina está conectada a nuestra comunión con Dios, a nuestra dependencia de Dios. Cuando Dios te habla de dominio propio, te está diciendo que tienes que tener dominio sobre tu alma, sobre tu conducta, sobre tus acciones, sobre tu carácter, todo lo que Dios va formando en ti, todo lo que tú eres. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué le está diciendo? Es posible que venga el enojo a ti, pero tienes que tener dominio propio. No puedes dejar que ese enojo se mantenga en ti. Y dice más, dice, no lleves enojo. Óyeme, antes de que el sol se ponga, resuelve eso. Si tiene conflicto con un hermano, ve y resuélvelo. Tienes que entender lo que Dios te está hablando cuando te habla de dominio propio, cuando te habla de templanza. Te está hablando de vivir una vida en equilibrio, una vida en balance, una vida en disciplina, carácter sometido a la obediencia de Cristo. Y este dominio propio tiene que ser manifestado en verdad, en justicia y en bondad. Cada vez que tú vayas a ejercer tu dominio de ti mismo, es como que vas a usar el dominio. Como te hablaba ahorita, cuando lo conectes con el amor, tienes, por ejemplo, que pensar los padres, el desbalance que tienen cuando aman más a los hijos que a ellos mismos, o una mujer que ame más a su esposo que a ella misma. Esto se da mucho. Hay personas que se quitan la vida en nombre del amor, y esto es triste porque Dios no te llamó a amar tanto a una persona que te dejes de amar a ti mismo. No puedes quitarte la vida porque amas a alguien. Si alguien no te ama a ti, ¿sabes qué? Dios tiene suficiente amor para ti y tiene un amor verdadero para ti. Lo que pasa es que a veces nos empeñamos en cosas que no son para nosotros. Dios tiene, mira, en el cielo no hay escasez, y realmente todo el que está en Cristo no puede pensar como una mente de escasez. Usted tiene que saber que Dios tiene el control de todo y tiene para todo y toda clase y todo tipo. Deje que el Espíritu Santo expanda su mente. Su alma tiene que estar alineada con el dominio propio. Cuando usted conecta el dominio propio, por ejemplo, que dice que le añada paciencia, quiere decir que mientras usted espera, usted tiene que tener control. Usted tiene que tener dominio. Usted no puede desesperarse. Cuando usted se desespera, está saliendo de dominio. Está dejando de controlarse. Por eso es que se conectan todo el fruto del Espíritu. Cuando hablamos de la justicia conectada con el dominio propio, es posible que usted le dé una pela a su hijo injustamente. Que usted se lo dé porque está lleno de ira en ese momento, y después entonces viene el arrepentimiento, pero ya la acción estuvo ejecutada. Y la cuestión es que cuando Dios te dice que tienes que tener dominio propio, lo que está evitándote que tú cometas errores. Está diciéndote que ese dominio propio tiene que ser ejecutado con paciencia, con justicia, con prudencia. Tienes que ser prudente. El dominio propio te dice que sea prudente. Dominio de la lengua. ¿Cuántas personas que tienen una lengua desenfrenada? Y Santiago dice que es difícil esto, dominar la lengua, pero no imposible. Dice que la lengua es algo terrible, enciende todo un bosque, toda la creación la inflama. Si tú vas ahí a Santiago y lees en la lengua, en el capítulo 3, y puedes seguir leyendo el 4 también, cosas que necesitamos saber, que necesitamos conocer, porque al conocimiento usted tiene que añadirle dominio propio. Cuando usted adquiere un conocimiento, usted tiene que conectarlo de una vez. Usted tiene que conectarle el dominio propio a todos los demás frutos. Usted no puede ser injusto. Usted tiene que tener bondad, pero esto también tiene que ser con dominio propio. Porque hay personas que utilizan mal la bondad porque son más buenos que todo el mundo. Y a veces lo que nos encontramos, haciendo que somos buenos, nos encontramos apoyando cosas que no debemos apoyar, cosas que están mal hechas. Y le llamamos misericordia a eso. Mucho cuidado. La palabra es clara cuando dice que no nos podemos ligar a lo mal hecho.
Lo que tenemos es que amar a las personas, orar por ellas y pedirle a Dios que traiga arrepentimiento a su corazón. Pero usted tiene que tener dominio. Usted tiene que saber que usted no puede ligarse porque usted ama mucho. Hay tantas cosas que usted puede mirar, que el mismo Espíritu Santo, una vez que el dominio comience a echar raíces en usted, el mismo Espíritu Santo le va a enfrentar a situaciones donde el dominio se ha identificado en usted para usted ponerlo en acción. Amén. Usted tiene que tener dominio propio hablando la verdad también. Tiene que ser verdad, pero hay gente que hablan la verdad como un látigo, que hieren. En vez de decir palabras en amor, la dicen para herir al otro. Son verdad, pero está hiriendo. Son verdad, pero está trayendo condenación. Son verdad, pero está haciendo un juicio. Y la palabra establece que usted ni debe juzgar a nadie para traerle condenación a su vida ni culpabilidad. Este es el trabajo del diablo. Usted no puede hacerse aliado del diablo para trabajar con las almas. Usted tiene que crecer en dominio propio. Mire, fíjese lo que le acabo de decir. Trabajar con las almas. Una persona que no ha crecido, que no ha llegado a la estatura del varón perfecto en dominio propio, no puede ser un buen líder. No va a tratar bien las almas como debe ser. No va a hablarle en la manera que debe ser. No va a traer la verdad a su vida en la manera que corresponde, en la manera que no hiere, que no culpa, que no condena, sino en la manera que trae convicción para arrepentimiento. Dominio propio. Necesitamos el dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu. Y el Señor se va a encargar de traer circunstancias en tu vida donde tengas que usar el dominio propio. Nosotros vamos a seguir profundizando en esto. Pero en estos días nosotros solamente queremos darte el fundamento. Que vayas entendiendo cada fruto del Espíritu que Dios ha puesto en ti. Y que este fruto tiene que ir creciendo, tiene que ir germinando, tiene que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta llegar a una estatura de perfección. Y tienes que usarlo correctamente y tienes que usarlo para la gloria de Dios. Es importante que entienda, fuiste llamado para ser transformado a la imagen de Cristo. Fuiste llamado para ser restaurado. Si antes vivía una vida en impaciencia, ahora el Espíritu Santo te da dominio propio para que mantengas la paciencia. Si antes en nombre del amor cometías cosas que realmente los celos, cuánta gente matan porque pierden el dominio y después dice no sé lo que hice, no sé cómo lo hice. Cuánta gente el suicidio, pierden el dominio propio. Tantas cosas que el enemigo va perpetuando por causa de que el fruto del Espíritu no está creciendo en el hombre. Gentes de la iglesia, yo no estoy hablando gentes del mundo. Tú podrías decir que es normal en el mundo que eso pase porque no tienen conocimiento. Pero Dios te está diciendo, tienes que adquirir conocimiento. Y a este conocimiento añadirle dominio propio, templanza, fruto del Espíritu, el cual está en ti y tiene que seguir creciendo cada día. No solamente vas a llegar a la madurez, pero te vas a mantener firme, te vas a mantener poniendo en práctica hasta que el dominio propio sea algo natural en ti. La naturaleza divina dice que el dominio propio tiene que surgir. Primeramente vas a hacer esfuerzos para obedecer a Dios, pero llegará el día que este dominio va a ser parte de ti como algo natural. Cuando haces el esfuerzo en Cristo, no es que estás fingiendo. Que quede claro, porque alguien te podría decir, pero ¿cómo entonces que no finja y que me esfuerce si no puedo? Sí, Él te dio, dice aquí mismo, te lo voy a buscar en Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y fíjate que espíritu está escrito aquí en minúscula, está hablando no espíritu, no nos ha dado Dios espíritu como si fuera el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo te ha dado espíritu de dominio propio, quiere decir en tu carácter. Aquí este espíritu está hablando del carácter de la persona. En tu carácter tiene que haber dominio propio, así como Dios tiene dominio sobre todas las cosas, así Dios te dice que tú tienes que tener dominio sobre ti mismo. Y dice que Él te ha dado un espíritu para poder hacerlo. Te ha dado poder y te ha dado... ¿Por qué dice que te ha dado amor? Porque el dominio tiene que ser ejercido
con amor. El dominio tiene que ser ejercido en bondad, tiene que ser ejercido en justicia. Yo quiero que estas palabras se queden en ti, en verdad. ¿Por qué yo quiero que se queden en ti? Porque cada vez que el Espíritu Santo vaya a trabajar en ti, en cuanto a estos frutos se refiere, hacerlo crecer en ti hasta que ellos echen fruto, ¿verdad? Tú tienes que entenderlo, tienes que saberlo, tienes que estar consciente de que el Espíritu Santo te está hablando de esto. Así que en este día, recuerda que el dominio propio, el dominio, tú mismo, dominarte, disciplinarte, tener equilibrio, tener balance de tu persona, tu carácter, tiene que reflejar una personalidad con dominio propio en todas las áreas de tu vida. Todo lo que tú vivas, yo no te voy a dar una situación específica, pero todo lo que tú vivas tienes que poner en práctica. Cada vez que sea necesario el dominio, el Espíritu Santo te da la alerta y tú dices, tengo que tener dominio propio en esta situación. Y antes de tú hacer cualquier cosa, venir a la presencia de Dios, si lo estás haciendo en el Señor, si estás haciendo diligente, dice, pero yo se lo voy a leer de nuevo, dice que ponga diligencia en esto. Mire, yo le voy a volver a segunda de Pedro, mire. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, usted tiene que ser diligente. Cuando usted lo está haciendo en el Señor, cuando usted se esfuerza, cuando usted es diligente para usted obedecer a Dios, la cuestión ahí es genuina. Cuando no es genuina es cuando usted lo está haciendo creer a otros. O sea, usted no tiene que hacerle creer nada a nadie. Usted tiene un testimonio delante de Dios, el cual conoce todas las cosas, el cual usted no puede engañar y con quien usted tiene que tener una conciencia limpia y pura es delante de Dios. Dios sabe diferenciar cuando usted está fingiendo a cuando usted lo está haciendo porque usted se está esforzando para obedecerlo. Como una hermana me dijo un día, ay, mi vecina, ella es cristiana, pero ella y yo tuvimos problemas y yo no le hablo porque yo no voy a ser hipócrita. Yo le dije, mire, los hermanos no pueden estar en contienda. Usted no puede dejar de hablarle a su hermana. Ay, es que si le hablo soy hipócrita. No, si usted le obedece a Dios, usted no es hipócrita. Usted es hipócrita cuando usted lo está haciendo para una apariencia. Realmente cuando usted está haciéndolo para usted quedar bien delante del hombre, ahí es que es falso. Pero cuando usted lo está haciendo por amor a Dios, para gloria de Dios, por obediencia a Dios, esforzándose para hacer la voluntad de Dios, así es diferente. Las motivaciones del corazón tienen mucho que ver en nuestras acciones. Y las motivaciones del corazón son muy importantes para Dios y a Dios nadie lo va a engañar. Así es que todo lo que usted haga, hágalo para el Señor, para gloria de su nombre, sabiendo Él su esfuerzo, su diligencia. Usted necesita crecer en dominio propio. Ya le dije, no importa qué nivel de dominio propio usted está, si está solamente en la semillita o si usted es un pastor, un apóstol, lo que sea. Yo conocí un apóstol que hacía cosas de arrogancia, actitudes arrogantes y hablaba a los demás con altivez. Y esto es no tener dominio propio. Si un espíritu de orgullo, un espíritu de lo que sea comienza a atacarlo, usted tiene que poner en práctica el fruto del espíritu. Y en este caso, el dominio, por ejemplo, hay pastores que tienen espíritu de lascivia que los está atacando. Y cuando miran las muchachitas, se despierta, se alborota en ellos y realmente tienen que usar el fruto del dominio propio en la presencia de Dios para combatir esto. Hay personas que no han sido liberadas de ciertas cosas, actitudes viejas del viejo hombre y ahí es donde usted tiene que usar el dominio propio. Amén. Mientras usted lo usa, mire, Dios en una ocasión le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Es posible que usted va a venir delante del Señor todos los días. Señor, quítame esto. Señor, yo no quiero fallarte. Señor, mire, usted va a crecer en dominio propio a través de esta circunstancia. Nada de lo que pasa en su vida es... Dios aprovecha cualquier cosa y Dios muchas veces, como mismo le dijo al apóstol Pablo, para que no te enorgullezca, para que no te crezcas demasiado, es por amor a ti mismo que lo hago, bástate mi gracia. Así es que yo le digo a cualquier persona, es mejor que Dios, en la presencia de Dios,
tú puedas adquirir más dominio propio para seguir manifestándolo cada vez que se presente cualquier situación. Es necesario que sigas creyendo en dominio propio, templanza, fruto del Espíritu. Tienes que seguir creciendo en dominio propio. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad.